Bien, hermanos, si ya no hay nadie más por ahí nuevo, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Hoy tenemos prácticamente la penúltima predicación de Mateo 28. Mateo es el único que manifiesta el informe de los guardias y trae una enseñanza muy fuerte, pero es necesaria, precisamente porque sigue una temática sobre la situación de la resurrección y cómo a través de los tiempos, desde este informe que dieron los guardias, ha habido teorías acerca de la resurrección de Cristo, negando la resurrección de Cristo. Y hoy pues pongan mucha atención porque a través de esta predicación se van a dar cuenta qué duro es el corazón de nosotros los seres humanos, ¿sí? Y ustedes saben que uno de los puntos importantes es que los que negaron profundamente son aquellos a quienes Dios, el Padre Eterno, les había dado una viña, les había dado conocimiento, les había entregado en sus manos y en su corazón la verdadera palabra de Dios. Y aún así había dureza, ¿ok? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana, hoy tú has traído hacia nosotros una palabra sobria, fuerte, pero con un contenido, Padre, que sacuda fuertemente nuestro corazón, te lo pedimos, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos entender que ni aún estando, siguiendo y escuchando la palabra, aún podemos ser reacios y duros de corazón. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos bendigas y nos abras nuestro entendimiento para que a través del Espíritu Santo podamos comprender lo que hoy nos vas a mencionar. La esencia, Padre, de tu Evangelio y de la vida cristiana es cambiar de juicios y actitudes, que significa el verdadero arrepentimiento. Bendito seas, Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Vámonos a la porción, hermanos, que hoy nos toca ver, que se encuentra en Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Vamos a ver los versículos del 11 al 15, ¿ok? Y la próxima semana cerramos con la Gran Comisión. Y se termina el Evangelio de Mateo, y recuerdan que les habíamos dicho que ya, pues el Señor nos había confirmado que seguimos con primera y segunda carta a Timoteo. Y una vez terminado eso, también ya está confirmado lo que tiene que seguir, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico, es el único libro histórico del Nuevo Testamento, y la serie se va a llamar, o sea, durante todo ese tiempo, Hechos, no palabras, para que ahí amarre, como dice el Señor, ¿va? Ok, bien, entonces ya están ahí, ya Karen ha puesto en la pantalla el capítulo 28, y vamos a ver desde el versículo 11 al 15, y cito. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos. Muy bien, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra, la cual se titula, ustedes ya lo vieron ahí ¿cómo dice la pantalla? El informe de los guardias, ¿sí? Es una continuidad de la resurrección, porque recuerden que la resurrección del Señor abarcó mucho al término de los evangelios. Entonces dice aquí que la resurrección ahora era una evidencia contundente, ¿sí se entiende?
Para nosotros inclusive es una evidencia contundente la resurrección de Cristo. Y para volverlo a repetir, ¿qué significa la resurrección? Nosotros dimos hace 8 días, ¿sí?, una definición acerca de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? ¿Cómo vivieron la resurrección? ¿Sí? Y dice aquí que la resurrección es volver a vivir derrotando la muerte. Volver a vivir derrotando la muerte. Y hasta ahorita, el Señor Jesucristo es el único que se ha levantado de los muertos para no volver a morir eternamente. Él ahora tiene un cuerpo para siempre, tiene un cuerpo físico, O sea, y de esa manera Él demostró a sus mismos discípulos diciendo, toquen, aquí están las marcas. Nosotros con el entendimiento y la ley física que permanece en nuestro cerebro y nos pide, ¿no?, que solamente hasta no ver, no creer, no, somos escépticos, somos incrédulos. Y muchas ocasiones, si no nos demuestran lo que realmente es, o sea, no estamos dispuestos a creer. Por eso es que la palabra es muy enfática cuando dice, nosotros caminamos no por vista, sino por fe. Porque la vista es engañosa. Ustedes saben que hay infinidad de magos, gente que hace trucos. ¿Cómo se le llama a eso que? Ilusión óptica, ¿no? Entonces, no. Ahora ya nosotros confiamos en la fe, o sea, es una confianza que tenemos en Cristo. Nosotros no lo vimos físicamente, pero sabemos exactamente que ha resucitado. Y lo creemos, y creemos que esa misma resurrección va a suceder con nosotros. Por eso es una evidencia contundente. El Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y se ha levantado glorificado. Porque el Señor Jesucristo resucitó a algunos, ¿recuerdan? Resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, pero ellos volvieron a morir, ellos resucitaron con el mismo cuerpo que aún tenemos, un cuerpo que está limitado a la cuestión física de aquí a ahorita. Un cuerpo que envejece, un cuerpo que enferma, un cuerpo que muere, un cuerpo que padece todas las inclemencias de este pecado que tenemos. Ese es el cuerpo de ahorita. Y el Señor levantó a mucha gente habiendo muerto, la volvió a levantar. ¿Sí? Mas sin embargo, ese no es el cuerpo glorificado. Y Él es el único ahorita que se ha levantado con un cuerpo que ya no es de esta tierra, sino es de arriba. Pero es un cuerpo que tiene ojos, que tiene cabeza. Ahorita vamos a ver algunas cosas preciosas, ¿sí? Con un cuerpo para siempre. Puesto que Jesús resucitó de los muertos con un cuerpo físico, cada cristiano tiene la garantía de su propia resurrección corporal. Cada cristiano tiene la misma seguridad. Gracias, Lulu. ¿Sí, hermanos? ¿Sí se entiende eso? O sea, y gózate en eso. Una vez que tú has creído esto, o sea, tú tienes la certeza que te vas a parar como se paró el Señor. Así, con ese mismo cuerpo glorificado. Vámonos a Juan 8:28. Vámonos a Juan 8:28. Para que nosotros veamos algo de lo que menciona el Señor. Dice, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él, y al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Juan 8, 28 y 29. Ok, hermanos, déjame volver a repetirlo. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, ustedes sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. ¿Qué es levantar al Hijo del Hombre? Exactamente, cuando se ha levantado, se ha crucificado.
¿Sí? Dice, cuando ustedes lo levanten, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ese es el 28 y el 29. Nosotros tenemos la misma evidencia de la resurrección para nosotros. En Lucas 24, 36 al 42, nuestro Señor Jesucristo deja claro a sus discípulos que tiene un cuerpo físico. Vamos ahí. Lucas 24. ¿Qué les dije? 36 al 42, ¿verdad? Ok. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. En otras versiones dice, pasa a vosotros, ¿ok? Pasa a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. O sea, cuando ellos hablan en este contexto, ver un espíritu, ¿qué se imaginan? Pues que no, ándale, como un fantasma. ¿Recuerdan que una ocasión lo vieron caminar por el mar y dijeron, ahí viene un fantasma? O sea, más o menos así era algo. Estaban viendo algo que ellos dijeron, es un... ¿Dónde me quedé? Aquí. Pensaban y vieron un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados? O sea, ¿y por qué surgen dudas en sus corazones? Y ve lo que dice el 39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, tóquenme, o sea, no sean incrédulos, vean que esto es físico lo que tengo, y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes, vean que yo tengo. ¿Sí se entiende? Entonces es una evidencia. ¿Hasta dónde les dije? Hasta el 42, ¿verdad? Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, como ellos todavía no creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? O sea, ese cuerpo glorificado come también. Es un cuerpo físico. Pero al decirnos que no está ya supeditado a las cosas físicas de este mundo, porque es un cuerpo celestial, es un cuerpo glorificado, pues obviamente que ya no va a tener los estragos que hoy hace la comida en nuestro cuerpo, ¿verdad? Aunque la comida es necesaria, hermano, ¿cierto? Es para nutrir nuestro cuerpo, para alimentarnos. El que no come se muere. Al abusar de ella por el pecado, ¿cómo se llama ese pecado? Gula. Al estar desproporcionada esa situación por el pecado en nosotros, nos ocasionan graves problemas de tipo digestivo, de tipo, ¿qué más? Circulatorio, de tipo muscular, o sea, afecta todo el aspecto de cuando somos gulientos y comemos de más. Empezamos a engordar desproporcionadamente, empiezan a aparecer muchas cosas de problemas. Mas, sin embargo, él les hace aquí una aseveración, dice, como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? ¿No? Así como ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Ese cuerpo glorificado, hermano, ya no va a tener ese problema. ¿Sí se entiende? Porque no va a envejecer, no va a enfermar, no va a morir. Esto es algo precioso porque nosotros deja claro a sus discípulos que tiene un cuerpo físico, que no es algo incorpóreo. La palabra incorpóreo quiere decir que carece de un cuerpo de volumen o consistencia. O sea, no es algo incorpóreo ni inmaterial, que no es intangible ni invisible. Y en Hechos 1:9, vámonos a Hechos 1:9. Dice, cito, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió.
y lo ocultó de sus ojos. ¿Sí dice así? Ese cuerpo físico, ese cuerpo que tiene ojos, cara, manos, ese cuerpo subió a las alturas, fue al tercer cielo, a la diestra del Padre, y no necesitó ningún casco espacial. ¿Sí? Nosotros subimos al Picacho y ya nos estamos ahogando, ¿no? Porque nos empieza a hacer falta el oxígeno, la altura, ¿sí? No, él subió. Entonces, estas son evidencias. Ascendió un cuerpo y un alma, pero su cuerpo es diferente. Su cuerpo resucitado y glorificado está ya diseñado para la eternidad, hermano. Ese cuerpo está diseñado para la eternidad. El apóstol Pablo nos afirma que el cuerpo resucitado del creyente será a la imagen del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el cuerpo tuyo, si tú eres cristiano, el día que mueras, Cristo regrese y te levante de los muertos, o sea, tú vas a tener la misma imagen de Él, de ese que resucitó. ¿Sí? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, en el versículo 48. 48 y 49. Ok, dice, ¿cómo es el terrenal? Así también son los terrenales, ¿cierto? Ok, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, ¿a qué se refiere esto, hermano? Exactamente. Nosotros somos la imagen de Adán porque él fue el primer hombre sobre la tierra. El Señor lo levantó del polvo de la tierra. El Señor le dio vida a ese hombre cuando ha de haber tenido, yo creo que también por ahí de unos 30 años. La Biblia no lo dice. Pero era un hombre ya madurito, ¿sí? Hecho y derecho, y lo levantó. Así como hemos sido del terrenal y ya hemos heredado del terrenal todas las deficiencias, porque de ahí vino la deficiencia, de ahí no íbamos a morir, ahora ya morimos, no íbamos a enfermar, ya enfermamos, no iba a haber terremotos, no iba a haber tsunamis, no iba a haber volcanes que hicieran erupción, no iba a haber animales depredadores, y ahora todo eso indilgó a Adán, a la raza humana. Eso es ser del terrenal, ¿sí? Y con eso tenemos que cargar toda la vida. Entonces, por eso, dice 15:48, ¿verdad? Dice, por eso, dice, hemos traído la imagen del terrenal, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, la imagen de Cristo. Tal como se levantó a él a esa edad, es muy probable que nos levante, porque ya se los he comentado. Mucho cristiano muere inclusive en el vientre de su madre. Un niño que es predestinado para ser salvo, y lo abortan muchas veces, lo matan. Él es un feto, ¿verdad? Hay otros niños que nacen y mueren jovencitos. Ahorita tenemos una niña que está internada, por cierto, sus oraciones para Kirsten. Está internada en el Hospital General, hermanos. Probablemente sea que les dije apendicitis, ¿verdad? Apendicitis, ok, algo así. Que es muy raro, dice María Esther, que surge en un niño, pero ahí está la niña. Puede morir a esa edad, pueden morir, 3, 4 años. Otros a los 20, otros a los 30, otros a los 80, ¿sí? Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y de qué edad iremos a resucitar, no? Porque ni modo que resucites si te moriste a los 80, bien arrugadito. Pues como que no es congruente, ¿verdad? Entonces nos hacemos esa pregunta. Y el Señor Jesucristo es muy claro en sus respuestas, pero a veces no logramos entender por la limitancia que tenemos como seres humanos. Pero nos da una idea en Filipenses 3:20. En Filipenses 3:20 nos llega a dar una idea el Señor. Filipenses 3, versículo 20, nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Desde ahí, desde entrada, te está diciendo que tú eres ciudadano de allá arriba. Estás aquí y qué bueno.
y eres mexicano y tienes tu INE, qué bueno. Y lo agradecemos, qué bueno, ¿no? Así como cualquiera de cualquier país. Está bien, pero dice, tu ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, su regreso, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Sí, porque este es un cuerpo que nos humilla, de verdad. Así que, aunque ahorita nos creamos bien pipiris nice, o sea, va a llegar un momento en que la edad, dicen que Dios perdona, ¿verdad? El papá, la mamá, todos perdonan, pero el tiempo no te va a perdonar. Ese nos va a traer, pero grandes consecuencias. Entonces dice, pues el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas Él mismo. O sea que nos deja entrever que probablemente nosotros resucitaremos a la edad que resucitó Él. A esa edad, todos vamos a tener. Porque es una edad de plenitud, ¿sí o no? ¿Quién tiene 30? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene 30? No, pero no dije viviendo donde... No viviendo en Cuautitlán, ale. ¿Quién tiene 30? ¿Nadie? 30, bueno, por allá sí, 30 y tal. ¿Cuántos tienes? 35. ¿Tú, Cari? 33. Ah, de la edad. El Señor murió de 33 años, ¿no? Así como la Cari. Bueno, ella, por la vida que ha llevado, está un poquito atrás. Pero más o menos así, ¿no? De una edad así. Miren, el Memo dice que tiene 30. ¿De jugar en dónde, mijo? Bueno, ok, más o menos así, ¿no? Y es una gran esperanza para todos nosotros. Es una alegría, es un gozo. Nosotros el viernes veíamos, ¿verdad? El gozo del Espíritu. El viernes, qué chulada, ¿no? Nos regaló el Señor el viernes. Vengan a varones. Ok, entonces dice aquí, reafirma y corrobora que el cristiano tendrá un cuerpo celestial como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el versículo dice transformará, habla sobre un diseño interior de algo. Esto será conforme al diseño que tiene el Señor Jesucristo, con el diseño que fue levantado. Después de su resurrección, diseñado y adaptado por completo para la vida en el cielo. Perfecto, ¿verdad? Ya no va a haber cuestiones así de falta de aire ni de nada. Algo perfecto. Por eso vale la pena, hermano, de verdad. Por eso le decía yo ahorita a Héctor, que nos visita por primera vez, que no es cuestión de ritos y tradiciones, mijo. Que no es cosa de prender esto tales días y no. Este es un poder que trae el Señor Jesucristo real a una vida y que por fe se cree. Vamos a entrar en el verso 11 para empezar a ver lo que dice acerca de ese versículo. Dice el versículo que mientras sucedía el acto sobrenatural, visible, portentoso, de las evidencias de la resurrección, las mujeres corrían a avisar a los apóstoles, dice ahí el versículo. Ahorita como ya lo tienes ahí, Karen. Algunos de los guardias fueron a los judíos. Recuerdan que los judíos pidieron que se atrincherara ahí una guardia, que pusieran sellos, que amarraran las piedras, que estuvieran muy pendientes, porque así literalmente lo dijeron, este engañador dijo, ¿sí?, que se levantaría. Ellos lo escucharon de viva voz cuando le pidieron, acuérdense, le pidieron una señal y les dijo, no les voy a dar señal, infames. Y entonces les mencionó lo de, ¿quién está ahí pintado en la pared, Chato? Jonás. Exactamente. Les mencionó la señal de Jonás. Entonces dice, porque a los principales sacerdotes, ¿por qué a los principales sacerdotes y no a Pilato fueron los guardias? ¿Sí?
porque dice, corrieron a avisarle a los apóstoles, algunos de los guardias fueron a los judíos, las mujeres fueron con los apóstoles y los guardias fueron a los judíos. ¿Por qué fueron a los principales sacerdotes y no a Pilato? Ellos eran romanos. Esa imagen que en un principio puso Karen es un soldado romano, es un guardia romano, ¿sí? Y ellos tenían la consigna de estar ahí. Muchas veces nosotros vemos las películas un poco distorsionadas y en una última que vi de la resurrección de Cristo ponen 2 guardias ahí. No, dice la historia que cuando hacían guardia en una situación así, era una docena de soldados. ¿Por qué? Porque iban a ser varios días, entonces mientras dormían unos, otros vigilaban. No podían quedarse dormidos, no podían. Ellos estaban muy bien organizados, en ese momento eran los dueños del mundo, tenían una organización muy buena, sí, fuerte, o sea, eran los chicarcones de ese tiempo. Entonces aproximadamente han de haber sido como unos 12, 10 soldados los que estaban ahí, y entonces ellos corrieron a los principales sacerdotes y no, ¿por qué no a Pilato? ¿Se han preguntado esto? Exactamente, porque lo que ellos observaron y vieron estaba fuera de la proporción humana de lo que ellos podían dominar o gobernar. Ahí ya eran totalmente inútiles ante la fuerza poderosa de un Dios manifestado y ángeles además. ¿Qué podían hacer estos hombres? ¿Se acuerdan qué les sucedió? Se desmayaron, se quedaron como muertos. O sea, tal fue la sorpresa sobrenatural que ellos presenciaron que no tuvieron otra más que desmayarse, ¿no? Y después de esto, pues en lugar de ir a decirle a Pilato, Pilato los iba a encarcelar y los iba a matar. Entonces fueron y corrieron con los judíos. El cuerpo no estaba, al menos no visible para sus ojos. Ellos vieron el resplandor del ángel sobre una piedra, sintieron el terremoto y probablemente oyeron que Jesús había resucitado. Si regresaban a Pilato, lo más probable es que fueran castigados al grado de matarlos, ¿sí? Y esto era así. Vean lo que dice Hechos 12. Vámonos a Hechos 12. Hechos, capítulo 12, para que ustedes vean en el versículo 18 y 19. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. ¿Sí recuerdan este pasaje, hermanos? Pedro estaba en la cárcel y el ángel lo sacó. Y ellos hacían cruces. ¿Y dónde está Pedro, no? Entonces estaban viendo ahí en el versículo que les dije, 18, estaban viendo qué había sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Entonces los mataban. No cumplían con su deber. Por eso inclusive recuerden también aquel pasaje del carcelero que fue salvo. Ya se iba a matar porque pensó que ya se habían escapado y le dijo Pedro, no, detente, aquí estamos, no te mates. Porque aparte de matarlos, llegaban y los mataran tan, luego los torturaban. Entonces por eso preferían mejor darse ellos mismos al suicidio. Ok, por esa razón decidieron pedir refugio con los principales sacerdotes, por el miedo. ¿Qué explicaron ellos? ¿Qué fue lo que explicaron cuando llegaron con el sumo sacerdote y toda su comitiva? ¿Qué fue lo que explicaron? Tal vez uno era el portavoz de todos los soldados, tal vez era uno o tal vez varios hablando a la vez. Y esto lo explica Mateo 28, 2, 4. Ahí regresamos tantito a Mateo, a 28, 2, 4. Mateo 28, 2 y el 4. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y ahí se desmayaron. Eso fue lo que explicaron. Llegando con los sumos sacerdotes, le preguntaron, ¿qué pasó?
sucedió esto. Esto fue lo que sucedió. Una evidencia tangible. ¿Por qué iban a mentir estos hombres? Por eso no fueron con Pilato, sino fueron a decirle la verdad a los sacerdotes. Eso fue lo que explicaron. Del verso 12 al 14 de Mateo 28, en este versículo dice que reunidos ambos personajes deliberaban, tanto los soldados como los sacerdotes. ¿Ustedes saben qué es deliberar? Me llegó un aroma como a... Estaban considerando los pros y los contras de algo que está sucediendo. Eso es deliberar. Empezar a ver qué es pro y qué es contra, ¿no? Entonces estaban ellos deliberando, dice la palabra, ambos personajes, por los soldados romanos para tomar una decisión. Fue una determinación de ocultar lo que verdaderamente había ocurrido. Porque no pudieron en un momento determinado, o sea, ocultar ellos la verdad. Dijeron lo que había tal y como había pasado. Muchos de ellos, acuérdense, los principales sacerdotes eran saduceos, no creían en ángeles y no creían en resurrección, pero también estaban fariseos, que ellos sí creían en eso. Por eso deliberaban. Esto revela lo obstinado que es el incrédulo cuando enfrenta una evidencia, ¿cierto? Te están presentando las cosas delante de ti. ¿Qué sería presentarle a un incrédulo para que fuera creyente, para que empezara a tener fe? ¿Qué sería presentarle a él, al Señor Jesucristo? Que mira, este es Cristo en mi vida, para que él empezara a tener fe. ¿Qué sería lo más contundente? Exactamente. ¿Y entonces? No, el cambio de vida. Ese cambio de vida que yo le presente a alguien, después de haberme conocido, que era esto, aquello, o sea, y que ahora me vea totalmente transformado, realmente obedeciendo la palabra del Señor, realmente siendo obediente al Señor, realmente que digan, wow, ¿no? O sea, este borracho, este drogadicto, este pornográfico, este mentiroso, ya cambió. ¿Sí se entiende? Ya cambió. Sí, ya cambió. Este chismoso, ¿qué más? Ratero, ¿no? Ya no roba, no, ya no. Ya no hace sus tranzas, no, ya no. Ya cambió. Ya habla con la verdad. Ya no miente. Ya es una persona honesta. Ya es una persona digna de confianza. ¿Sí? Ya lo soberbio que era, o sea, alzado hasta arriba, ya no, ahora ya camina con más humildad. Ahora ya puede, o sea, de alguna manera ya no ser tan iracundo, tan enojón. O sea, esa es la manera, ese es cuando esto revela que estaban haciendo estos, lo obstinado que es el incrédulo cuando enfrenta esas evidencias. Ellos fueron testigos de los prodigios y milagros que hicieron a muchos del pueblo. Los judíos fueron testigos, hermano. Estaban presentes muchos de ellos cuando el Señor Jesucristo dijo, quiten la piedra. Y gritó, Lázaro, sal. Y lo vieron salir después de 4 días de muerto. ¿Cierto o no? Entonces, estaban ciegos totalmente en ese momento. ¿Qué explicación le puedes tú dar a esto? Si vieron las cosas, están viendo las evidencias, ¿qué explicación le das? ¿Por qué no creen? ¿Por qué se obstinan en que le están presentando una evidencia clara y concisa? Están cegados, ¿verdad? Ahora fíjate lo que dice la palabra con respecto a aquellos que están cegados por la incredulidad, que no creen. Segunda de Corintios 4:4. ¿Ya estás ahí? Vamos a ver desde el 3.
Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, o sea, no lo ven. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Satanás es el que ciega al incrédulo, no lo deja ver, lo envuelve con sus tradiciones, costumbres, filosofías, música. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que pertenece al mundo? Porque es el Dios de este mundo. Todo lo que pertenece al mundo, ¿no? Ciega al incrédulo, dinero en exceso. Digo, porque todo esto que estamos mencionando, miren, dinero, familia, música y todo esto puede ser un regalo de Dios, siempre y cuando la persona esté en Cristo y sea equilibrada, sabe perfectamente que eso es temporal, agradece la bendición de lo que tiene una casa, una familia, unos hijos, un trabajo. Pero cuando no está en Cristo, esto se vuelve una carga, ¿cierto? Se vuelve pecado para ellos, porque Él es muy claro cuando dice: busca primero el reino de Dios, ten una relación con Él, y todo lo demás que te preocupa, que es eso que acabamos de mencionar, yo te lo voy a añadir, y te lo voy a añadir conforme a la sabiduría que tiene Dios para mí, para que no me pierda tampoco. Entonces, ante esa situación, dice aquí la noticia que los soldados le habían proporcionado, les causó gran temor y sobresalto, a ellos, a los judíos, confusión, pero nunca les causó arrepentimiento. Que ellos hubieran dicho: ¿en serio? ¿En serio apareció un ángel? ¿En serio voló la piedra por allá? Esa piedra de 1 tonelada voló por allá. ¿Y en serio ya no estaba el cuerpo? Y llegaron aquellos, y ustedes escucharon que resucitó, porque eso fue lo que le dijeron en el capítulo anterior. ¿Recuerdan que les dijo el ángel a las mujeres? Ya no lo busquen aquí, ya no está aquí, ya resucitó. Vayan y avisen a aquellos. ¿En serio ustedes? No produjo en ellos esto, produjo temor, sobresalto, confusión, pero nunca arrepentimiento. Una mente material, hermano, fíjate bien, una mente material es una mente que primordialmente está puesta en las cosas de este mundo, sea dinero, familia, trabajo, música, bebida, todo lo que está aquí, ¿sí? Una mente material y su posición social de ellos, porque ellos tenían una mente material y tenían una posición social, pero buena, ¿no? Era tan elevada que tenían miedo de perderla, a tal grado, hermanos. Por eso es que el Señor sabe cuando nos está diciendo que tengamos cuidado en poner en primer lugar esto. Porque se puede convertir tan férreamente, aún creyendo en Jesús, que llega un momento en que a Jesús lo pasas a segundo término. Y hasta puedes decir: que Dios te bendiga. De verdad. Por esa razón ocultaban a cualquier precio la verdad de la resurrección. Subrayo yo aquí: a cualquier precio. Ocultaban a cualquier precio la verdad de la resurrección. Alguien que me diga cuál es ese precio que pagaron ellos por ocultar la resurrección. Su condenación. Eran capaces de condenarse, pero no a sacar a relucir la verdad. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Las reacciones no se hicieron esperar. Al ocultarlo a cualquier precio, empezaron a, ¿cómo dice López Obrador que le hacen? ¿Qué le hacen qué? Complot. Esto es un complot. Empezaron a complotear. Las reacciones no se hicieron esperar y la primera fue obstruir las noticias que los soldados les habían traído. Dijeron: no me vas a decir esto. Ya una vez deliberaron, llegaron y dijeron: pues no creemos, punto. O sea, nos viene abajo todo lo que hemos fincado durante tantos siglos, ¿no? Yo creo voltearon a ver el templo que tenían tan precioso y dijeron: ¿cómo vamos a renunciar a eso? Y todo lo que hay allá adentro, ¿no?
el oro, la plata, el prestigio, el poder, el don señor, el don señora. O sea, ¿cómo vamos a renunciar a eso? Y entonces dijeron, no, vamos a obstruir las noticias que estos soldados han traído. Y la decisión fue sobornarlos. Sobornar. Por eso nosotros, hermanos, ya no sobornamos. Si te agarra el de tránsito y no traes tu licencia, paga las consecuencias, cristiano. Paga las consecuencias. Si no, se te pasó la verificación. Ni modo, paga las consecuencias, porque el soborno, estos vean lo que les trajo. Sobornaron con dinero, seguir alimentando la mentira acerca del robo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y como consecuencia la falsa protección que fue ofrecida de que su vida no fuera tocada por Pilato. Eso fue lo que ofrecieron, lo que compraron aquellos para seguir argumentando la mentira. El soborno del dinero y el miedo. ¿No te ha pasado así, hermano? Yo he estado ahí. Por no enfrentar la verdad, por librarme de algunas consecuencias, ¡pum!, avientas la mentirota, te sales por el lado. No, pues es que la cárcel está duro. No, pues es que el billetote que me van a cobrar si llegan a enterarse. Entonces, no, dice aquí, pero ellos sí lo hicieron, ¿no? No se especifica de cuánto dinero emplearon, no se dice cuánto dinero les dieron. No se especifica de cuánto dinero emplearon para los codiciosos soldados, pero eran también monedas de plata. En ese tiempo no había billetes de a 20, ni de 50, ni de nada. Era moneda de plata. ¿Cómo se llamaba, Luis? Denario. Tache. Denario. Eso es seguro. La mentira tenía que sostenerse y propagarse. ¡Pran! Y les dijeron a los soldados, digan esto. Ya no mencionen lo que realmente vieron. Oculten la verdad. Esto no pasó. Tengan cuidado. Pilato los va a matar. Nosotros los vamos a defender. Pero digan esto. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que los discípulos, ellos se habían quedado dormidos y los discípulos fueron y robaron el cuerpo. Y si Pilato se entera, les dijo, no se preocupen. Nosotros sabemos cómo convencerlo y ustedes no tendrán ninguna dificultad alguna. Cuando tú te das cuenta que el mundo está sustentado por maniobras mentirosas, siempre hay algo que el otro funcionario o la otra persona sabe de la vida del otro, y con eso es controlada la situación. Saca los trapitos al sol, como decía la abuela, ¿no? Y entonces, ¿qué miedo tenía Pilato? Pues de que se le fueran a levantar en ese tiempo de la Pascua, y entonces por eso les dijeron, no se preocupen, nosotros tenemos controlado al gobernador. Ustedes digan lo que queremos que digan y que lo extiendan. Y entonces el verso 15, hermanos, para ir cerrando, dice, propaga y extiende la mentira. Ellos se hicieron esto, empezaron a propagar y a extender la mentira. La mentira es un pecado, hermano, que precisamente es condenado por nuestro Señor Jesucristo, porque dice que ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y que precisamente como él tiene el mundo en sus manos a través de la mentira, nosotros sin darnos cuenta vivimos a veces cada día mentiras sin Cristo. Sabíamos perfectamente que nuestra vida a veces era como muy bonita, creyendo en cosas que no son bíblicas, ¿no? Y que son a veces de una manera tan sutiles que pensamos que no hacen daño, pero sin quererlo perdemos nuestra identidad. Por decir, ¿quién de nosotros durante mucho tiempo no estuvo contento con su signo del zodiaco? No. Yo soy Géminis, decía. Y veía todos los días a misada y buscaba en los periódicos y buscaba en muchos libros para ver cuál era mi suerte a través de mi signo astral. Una mentira del tamaño del mundo, una patraña, ¿no?
O sea, pero muchas personas no se levantan de la cama si no leen primero su horóscopo o se bajan con la pierna derecha. Muchas personas, o sea, sucumben ante la idea de tener un amuleto en su vida e ir y comprarlo y sostenerlo. Las imágenes, la idolatría. O sea, todo esto vino como consecuencia de las mentiras de Satanás a nuestra vida. Nosotros nos volvimos mentirosos, somos mentirosos por naturaleza. Estos iban a propagar y a extender la mentira. Cuando las mentiras que se propagaron para negar la resurrección fueron tan absurdas, hermano. Fíjate bien, fíjate bien cómo trabaja el Señor, porque aquí está una cosa preciosa para todos nosotros. Cuando las mentiras que se propagaron para negar la resurrección fueron tan absurdas, tú trae ahorita tu pensamiento cuál absurda fue la situación con la que ellos fueron a propagar esta mentira. Soldados romanos bien entrenados para cuidar, ¿sí? No se pudieron haber dormido porque tenían guardias. Y ellos dijeron que se durmieron. No, o sea, ¿quién le va? Es como cuando te llega tu hijo, hermano, con un choro de esos que, ¿por qué llegas tarde? ¿O a dónde fuiste? O que te dice el pastor, ¿por qué no fuiste el domingo a la iglesia? Y que llegas con el choro. No, o sea, fueron tan absurdas que en lugar de afirmar el hecho, ayudaran a que fuera más creíble. ¿Sí ha pasado esto? Fíjate cómo trabaja el Señor. Así trabaja nuestro Dios. Él es soberano. No sé si tú los has estudiado alguna vez, pero yo creo que como cristiano sí. Existen diferentes teorías negando la resurrección. Te voy a dar 3, pero de aquí yo te pido que salgas con el deseo de investigar las demás. Hay como 30. Una de las que argumentaron a través de los siglos, que fue en el año 1600, fue la teoría del desmayo de Jesús. Estuvo en coma, dice este hombre, un tal Venturini, que él realmente no murió, sino que cuando lo descendieron de la cruz, estaba tan golpeado y tan lastimado que entró en un estado de coma, como si estuviera muerto. No sé cómo expresarlo, no es enfermedad, sino es un estado físico que la persona parece que está muerta y los catalepsia, y los han enterrado inclusive vivos, ¿sí? Después cuando abren por cualquier cosa está arañada la caja, ¿no? Entonces, algo así mencionaron, que había entrado en coma o en catalepsia, ¿sí? Y en la tumba salió del coma y entonces se fue. Sí, movió la piedra y se salió. Está también la teoría de la no sepultura. No hubo cuerpo que sepultar, porque en realidad no lo metieron ahí. Cuando lo bajó Nicodemo y lo bajó Jesús de Arimatea, o sea, se lo llevaron a otro lado y ahí no metieron nada, nomás hicieron la pantomima. Otro dice que hay una teoría de la alucinación. Los que afirmaron ver a Jesús ya resucitado, en realidad sufrían una alucinación propiciada por la esperanza de la resurrección que tenían en él. La pregunta que hacen a esta teoría equivocada, ¿cómo pudieron 500 personas alucinar al mismo tiempo? Porque se le apareció a 500 personas. Hay mucho más teorías negando la verdad de la resurrección, muchas más. Yo te invito a que un día te metas por ahí en internet y busques todo como esta que se propició en ese tiempo, porque dice, pero este relato, dice Mateo, debe propagar la teoría del robo del cuerpo que se da hasta el día de hoy, dice Mateo, ¿no? En el último versículo, si tú observas, en el informe de los guardias, ellos tomaron el dinero, hicieron como que le hicieron lo que se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy, pero Mateo está hablando del hasta hoy de ese tiempo. ¿Ya se entendió? No hasta hoy, pero ahorita vemos. Ese hasta hoy se refiere
Mateo al año 63 en que fue escrito el Evangelio. Cuando él escribe esto dice, hasta el día de hoy, después de 30 años de muerto el Señor y resucitado, esto se sigue mencionando en Jerusalén. Y toda teoría que en un futuro niega la resurrección tendrá el mismo efecto, hermano. Todo lo que siga saliendo para negar la resurrección tendrá el mismo efecto de afirmar más la credibilidad de ella, por lo absurdo que pueda ser. La salvación es únicamente para quienes viven la vida cristiana. ¿Cierto o no? Nosotros sabemos que hay una salvación. Y esa salvación radica precisamente en la salvación de tu alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Emociones, pensamiento y voluntad que le da vida al cuerpo que tenemos ahorita. Y en esta época, en esta área, cuando morimos, en este momento, en estos tiempos, sabemos que el cuerpo va a la sepultura, cremado, puede caer al mar y desaparecer por medio de un tiburón, o puede ser comido por un león, o qué sé yo, puede ser electrocutado, X, lo que sea, como se muera. ¿Sí? El cuerpo va a morir. Ese cuerpo, que tenemos, va a morir. Y donde quede sepultado, achicharrado, en cenizas y como sea, cuando regrese Cristo va a ser levantado. Dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Él viene con el alma, se compenetran alma y cuerpo, pero ya glorificado, y eso es para siempre. Es el cuerpo con el alma, ya sin pecado, ya sin mentiras, ya sin robo, ya sin orgullo, ya sin codicia, ya sin pereza, ya sin ira, ya sin de todo eso. Al cuerpo glorificado que está preparado para la eternidad, hermano. Y ya entonces, esto es lo que nosotros creemos. Para quienes viven la vida cristiana, esa es la salvación por la cual Cristo murió en la cruz. Para que nosotros fuéramos salvos. Y esa salvación es únicamente para los que creemos. Y nos identificamos con Él a través de la resurrección. ¿Ya se entendió? Y cerramos con este versículo. Romanos 10. En el versículo 9 y 10. Ahora yo quiero que vamos a poner un poco de atención en estos dos versículos, porque ¿por qué quise cerrar con estos dos versículos? Porque estos dos versículos han traído muchos quebraderos de cabeza para muchos cristianos y precisamente argumentando mentiras lo han sacado de contexto. Ahí va. Vamos a ver desde el 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Acuérdate que cuando el Señor habla de corazón, está hablando del espíritu o alma. O sea que esa palabra está cerca de tus emociones, de tus pensamientos y de tu voluntad. ¿Sí? Y hay una expresión. Está cerca de tu boca y de tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Cuando mis hermanas van al hospital a predicar, predican esta palabra. Cuando nosotros vamos al anexo a predicar, predicamos esta palabra. Cuando hacemos jornadas de oración aquí, nos empapamos de esta palabra para predicar afuera. En esta semana, yo no sé qué actividades tú tuviste en la vida, pero sí el cristiano de perdida debe de predicarle a una persona, de perdida a 2 personas por semana, nuevas, que no conozcan el Evangelio, que tú conoces. ¿Cuántos obreros hay en tu empresa donde trabajas, Karen? Como 500, fíjate toda la chamba que tiene la Karen, ¿no? Y así nosotros, cada que vayamos, centros comerciales, bodas, en donde sea, vamos a predicar la palabra. Dentro de un mes vamos a tener la primer boda. Vamos a correr ahorita las amonestaciones.
¿No? ¿Tú crees que no? ¿Ustedes creen que no saben qué es correr amonestaciones? Pero bueno, otro día hacemos un sermón de esto. Entonces dice aquí, predicamos, que si confiesas con tu boca, fíjate bien, que a Jesús por Señor, y crees en tu corazón, en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad, que Dios, ¿qué? Dios lo levantó de los muertos. Si tú crees eso, dice que serás salvo. Si no crees esto, ¿cómo? ¿Cómo tienes esperanza de vida eterna? ¿Cómo estás esperando con ansia que el Señor Jesucristo venga? ¿Cómo oras diario para que esto se dé? ¿Cómo oras diciéndole, yo no conozco ni el día ni la hora, Señor, pero estoy listo, está mi lámpara está prendida a la hora que tú quieras? 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y este versículo ha sido el quebradero de cabeza y de mentiras, hermano, para muchos cristianos que lo han convertido en una oración de fe para que la gente sea salva al repetirlo. Y esto no es posible, porque el único que ha hecho la obra redentora es Él. Es el único que sabe cuándo naces de nuevo y cuándo empiezas a caminar por fe. Él es el único, nadie más. Cuando Él dice consumado es, que lo vimos hace unas semanas, que dijo consumado es en ese momento que termina su obra redentora y Él sabe a quién salva, Él sabe a quién le da el nuevo nacimiento. Y la evidencia de eso es que tu vida empieza a ser transformada. ¿Sí, mi hermano? Entonces, ante esa situación, por eso nosotros hoy tenemos que caminar con la verdad por delante, por muy fuerte de las consecuencias que nos traiga. Evita a toda costa decir mentiras. A veces decimos una mentira piadosa. ¿Qué es una mentira piadosa? Una mentirota, ¿verdad? Bien sustentadota, bien piedosa para tu maldad. No, hermano, o sea, tiene que decirse la verdad. No podemos ocultar la verdad. Ten cuidado, hermano, porque una vez que tú pasas la raya, o sea, se te hace fácil seguir mintiendo. Se te hace fácil. Ya no eres un cristiano confiable. Ya no eres un cristiano que verdaderamente digan la gente, ¿recuerdas lo que dijimos hace rato? Si alguien va a creer en el Señor Jesucristo, tiene que ver evidencias, ¿verdad? Pero inclusive hay gente hasta que con evidencias claras y no quiere creer. Pero el que tiene las evidencias claras es cuando voltea a ver a la persona y dice, ya cambió, está cambiando. Yo me acuerdo cómo era. Entonces, ante esa perspectiva, hermano, ojalá esta enseñanza de aquí en adelante te haga empezar a practicar la honestidad, la transparencia y la verdad en tu vida, por muy fuerte que sea. No tengas miedo a las consecuencias. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él sabrá. Si tú estás consciente, por lo que hemos visto también, que el Señor todo lo tiene preparado para nuestro bien, adelante. ¿Ok? Bien, vamos a orar para culminar esta palabra porque tengo algunas cosas que comentarles. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa y hermosa mañana tú has traído esta palabra para que nosotros, Señor, sepamos que de aquí para adelante tenemos que propagar la verdad y no la mentira. Tenemos que enfrentar, Señor, muchas cosas en contra, adversas, para proclamar la verdad y no la mentira. Nosotros ya vimos, Padre, que hasta el día de hoy la mentira han querido seguirla propagando y negando tu resurrección. Pero tenemos confianza en que tú siempre estás hablando, Señor, con la verdad de nuestra vida y hablando la verdad por todas partes. Y esto impera, Señor, a pesar de que muchos no quieran escucharla.
Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.